Las historias que compartiremos esta noche cambiarán la forma en que ven la oscuridad. Son experiencias que se grabarán en su memoria como cicatrices invisibles, y cada vez que el viento susurre entre los árboles o el silencio se vuelva demasiado profundo, recordarán que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin despertar. Lo único que quedaba del campamento maderero era un buzón oxidado clavado a un árbol. Sin nombre, sin números, solo una bandera roja abollada y un sendero que bajaba hacia pinos espesos y silencio. Mi tío me había advertido que no tomara el viejo camino del bosque, pero el atajo me ahorraba 20 millas de manejo. Me dirigía hacia el lado de Tennessee de los Apalaches, ayudando a limpiar una propiedad que mi abuelo había dejado. No habían pasado ni 5 minutos en ese camino cuando noté lo extraño que se sentía el aire. No había viento, no había cantos de pájaros, solo el crujido de mis llantas sobre la grava congelada. Debería haber visto venados en esta época del año, pero el bosque estaba quieto, demasiado quieto. Al fondo de la pendiente, el camino se dividía. Ahí fue donde vi el primer juego de huellas. Eran descalzas, angostas, largas y dispersas. Sin huellas de botas, sin marcas de llantas, solo pies. En noviembre, en el frío. La última huella estaba húmeda, brillaba en la tierra compacta como si alguien acabara de pisar ahí. Seguí la curva y vi el claro. Un fogón se alzaba en el centro rodeado de sillas plegables colapsadas y una tienda de lona desmoronada. Lo más extraño era que todo estaba demasiado limpio. Sin basura, solo equipo viejo dejado a pudrirse como si alguien se hubiera ido con prisa. Salí de la camioneta para tomar una foto. Ahí fue cuando lo vi colgando de la rama, un conejo despellejado, atado con hilo de pescar por las patas traseras. La sangre había goteado por la corteza del árbol en rayas verticales secas. El conejo estaba duro, seco, como si hubiera estado colgando por semanas. Me alejé, pero algo me detuvo, una sensación de que algo me observaba desde abajo. El suelo a mis pies estaba suave. Cavé un poco con la mano hasta que mis dedos tocaron madera. Descubrí un pedazo cuadrado con clavos alrededor del borde. Debajo había un hoyo de unos 2 pies de ancho y tan profundo que no podía ver el fondo. Y justo antes de alejarme, escuché algo respirando adentro. Dejé caer la tabla y retrocedí. Luego escuché la misma respiración detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato. Algo me dijo que no lo hiciera. Podía sentirlo respirar, exhalaciones lentas y constantes, como algo observando y esperando. Cuando finalmente me di la vuelta, no había nada, pero sabía que no estaba solo. Regresé a la camioneta y salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono. La última foto mostraba el claro, pero en las sombras detrás de los árboles había una forma pálida, del tamaño de un humano, casi arrastrándose. Sus brazos eran más largos de lo que deberían, su cabeza inclinada hacia la cámara. Pero no había ojos, solo piel pálida donde debería haber estado su cara. Borré la foto. Durante los siguientes días, me quedé cerca de la propiedad. Luego vi las huellas afuera del granero, descalzas, humanas, rodearon el edificio y desaparecieron en el bosque. Las seguí hasta encontrar algo colgando de una rama, una camisa de mi abuelo. Había estado muerto por 8 años. Empaqué la camioneta esa noche y salí antes del amanecer. En mi espejo lateral vi una figura parada en medio del camino, alta, descalza, sin ojos, observándome irme. El reflejo se quedó en el espejo mucho más tiempo del que debería. 2 semanas después, mi tío me llamó. Alguien había entrado a la cabaña. Nada robado, solo huellas en la cocina. Y en el medio del piso de la sala había un pedazo cuadrado de madera vieja, del mismo tipo que había encontrado cubriendo el hoyo. En el verano de 2004, tomé un trabajo temporal en un albergue de senderismo en las montañas Apalaches. El albergue servía como punto de descanso para excursionistas. Era básico, una estructura de madera de 2 pisos, sin señal de celular, sin wifi, solo propano y estufas de leña. La gerente Ronda se quedaba todo el año. Yo estaba con Leo, un estudiante de medicina, y Darren, un ex-marín. Las primeras semanas fueron normales hasta que comenzaron las cosas extrañas con la campana. Había una campana de metal afuera del comedor.
Si un excursionista llegaba después del anochecer, tocaba la campana para que alguien lo dejara entrar. Una noche a las 1 de la mañana, la campana sonó. Salí con mi linterna, pero no vi a nadie. El sendero estaba intacto, sin huellas, sin equipo. La campana todavía se balanceaba, pero el aire estaba completamente quieto. Ronda dijo que no era poco común, pero Leo me dijo que había pasado la semana anterior también. Luego las cosas comenzaron a desaparecer: cerillos, una taza, una linterna. Ronda encontró la puerta del porche completamente abierta una mañana. Darren encontró el cobertizo de almacenamiento entreabierto, el pestillo doblado como si algo hubiera hecho palanca. Dentro había una huella descalza con dedos casi como garras. Después de eso, Darren puso hilo de pescar en los escalones traseros. Se rompió 2 noches después. Comenzamos a escuchar susurros alrededor de las 3 o 4 de la mañana, viniendo de la línea de árboles. Nunca eran palabras reales, solo voces demasiado bajas para entender. Luego uno de los excursionistas desapareció. Brandon, de unos 30 años, cenó con nosotros una tarde y dijo que se dirigía al norte. Nunca se registró en el libro de senderos. Encontramos su mochila junto al arroyo, botas atadas, sin señales de lucha. Había huellas cerca del agua, un conjunto entrando, ninguno saliendo. El sheriff vino con diputados y una unidad canina, pero se fueron sin respuestas. Esa noche, la campana sonó otra vez. Leo y yo salimos al porche, la campana se balanceaba, pero el sendero estaba vacío. Leo susurró: «Nos está observando». Escuchamos algo golpear desde debajo del porche. Me arrodillé para mirar y vi 2 manos pálidas y delgadas, con dedos demasiado largos. Estaban inmóviles en la tierra, luego se retiraron hacia la oscuridad sin sonido. Leo también las vio. Ronda llamó al servicio de parques y nos dijo que nunca siguiéramos voces hacia los árboles. Darren se fue al día siguiente sin despedirse. Una semana después, otra excursionista desapareció. Su tienda fue encontrada cortada en una curva perfecta, solo marcas de arrastre. Comencé a escuchar golpecitos en mi ventana cada noche a las 3 de la mañana. Mi última noche, desperté con algo susurrando mi nombre desde afuera de la pared, luego el nombre de Leo. Empaqué todo y me fui. Ronda me dio un sándwich y dijo: «Si ves algo en el camino hacia abajo, no te detengas y no le hables». Leo nunca se fue. Dejó de responder mis mensajes y borró sus redes sociales. No sé si todavía está vivo, pero a veces escucho la campana y recuerdo esas manos bajo el porche. En 1997, mi mamá heredó tierra en el este de Kentucky donde su abuelo había vivido hasta los 70. Cuando cumplí 20 años, quise construir una cabaña de caza ahí con mi amigo Jake. Nos tomó un día llegar, el camino era angosto y la última milla tuvimos que caminar. Los árboles crecían apretados como una pared. No había pájaros, no había sonido más que el viento en hojas muertas. La tierra estaba en un hueco bajo con un arroyo y una pendiente empinada. Encontramos los restos de la cabaña original, tablas podridas, una estufa oxidada, un marco de cama tragado por enredaderas. Pasamos 3 días construyendo las paredes para un refugio. En la 4ª noche llovió fuerte. Alrededor de medianoche, Jake escuchó hablar. Al principio no escuché nada, luego oí risa de mujer viniendo de los árboles, seguida de pasos que crujieron hojas alrededor de nuestro campamento. Nos quedamos quietos hasta que los sonidos se desvanecieron. A la mañana siguiente encontramos una pila de 5 piedras apiladas en el borde del claro. No la tocamos. Esa noche, escuchamos movimiento dentro del claro, pasos lentos y cuidadosos. Apagamos la linterna y nos sentamos en la oscuridad. Los pasos se acercaron, luego escuchamos una voz profunda que dijo: «Frío». Jake dirigió su linterna hacia la oscuridad, pero no atrapó nada. Al amanecer, encontramos las piedras enfrente de nuestra tienda con un símbolo tallado en la tierra, un bucle con líneas como una rueda. Empacamos para irnos en la mañana, pero esa última noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos tarareo, una melodía baja como canción de cuna que nos rodeaba como niebla. Llevaba algo debajo, como respiración mezclada con grava.
Luego escuchamos varios juegos de pasos crujiendo a través de las hojas en todos lados del claro. Jake gritó hacia la oscuridad: «¡Nos vamos!». El tarareo se detuvo, luego algo respondió, un gemido húmedo y gorgoteante. Otras voces lo hicieron eco. Los sonidos se acercaron. Encendí la linterna y vi figuras altas y delgadas moviéndose entre los troncos. Sin ropa, sin caras, solo piel pálida. Sus extremidades se doblaban en lugares incorrectos. Jake disparó hacia los árboles. Las figuras desaparecieron. Pisoteamos el fuego y salimos del claro arrastrando nuestro equipo. La caminada de salida tomó más tiempo. El sendero había cambiado, árboles bloqueaban el camino, piedras estaban apiladas en torres. Para el amanecer, llegamos a la cresta. Me di la vuelta y vi una figura alta en el borde de los árboles, quieta, observándonos hasta que la niebla se la tragó. 3 años después, Jake se quitó la vida. Dejó una nota, todavía los escucho tarareando. Nunca regresé, pero a veces despierto con una melodía en mi cabeza que sé que no me inventé. Mi abuela solía advertirnos que no silbáramos después del anochecer. Decía que las montañas escuchaban y a veces silbaban de vuelta. Cuando tenía 25 años, aprendí que no solo estaba contando historias. En 2012, fui contratado como técnico de campo para estudios ambientales en los Apalaches del oeste de Carolina del Norte. Mi equipo estableció base en una vieja estación de guardabosques. Compartí un remolque con Jackson y Alina. Solo habíamos estado ahí una semana cuando Jackson, medio borracho, comenzó a silbar una melodía de 4 notas que aprendió de su abuelo. Cuando se detuvo, las mismas 4 notas se repitieron, silbadas de vuelta desde el bosque. Era demasiado preciso para ser un eco. A la mañana siguiente encontramos huellas descalzas con dedos largos. Rodearon el generador y desaparecieron como si hubieran aparecido de la nada. Esa noche, escuchamos el silbido otra vez, 3 veces seguidas. Jackson apenas dormía, decía que tenía sueños de gente en la ventana. Revisamos las cámaras de sendero y encontramos una foto de una figura alta y pálida sin ropa en el borde del claro. Su cabeza estaba inclinada como escuchando. No había ojos, solo piel. Jackson se fue esa noche. No empacó, solo se desvaneció. Su camioneta todavía estaba ahí. Encontramos una huella descalza detrás del remolque apuntando hacia el bosque. El silbido regresó, pero esta vez estaba justo afuera del remolque, cortando a través de las paredes de metal. Era el mismo patrón de 4 notas, esperando que respondiéramos. Luego vino el golpeo lento en la pared de metal. Al amanecer, encontramos una pila de 5 piedras redondas en los escalones del remolque. Una cámara había sido arrancada, la tarjeta desaparecida. Otra cámara mostró una figura alta y delgada agachada, mirando con una cabeza demasiado angosta y extremidades como alambre. Su boca estaba abierta mostrando dientes largos y amarillos. Empacamos rápido, pero el equipo de recuperación nunca llegó. Para el anochecer, múltiples voces silbaron las mismas 4 notas en ritmo escalonado como un coro pretendiendo ser humano. Perdí el control y grité, pero el silbido solo se acercó más. La compañía cerró el estudio sin explicación. A veces cuando el viento se mueve a través de los pinos cerca de mi casa, escucho esa melodía otra vez. 4 notas esperando una respuesta. Nunca silbo de vuelta. En 2009, mi primo Trevor compró una casa cerca de la frontera de Virginia Occidental, en un valle profundo donde el sol no llegaba hasta media mañana. La casa tenía más de un siglo, con un techo de metal oxidado y un porche que se hundía. El dueño anterior, Harris, había vivido ahí toda su vida y murió solo en el dormitorio trasero. Me quedé con Trevor unas semanas ayudándolo a arreglar el lugar. En la 7ª noche, estábamos en el porche cuando todo se detuvo, sin grillos, sin ranas, sin viento. Silencio pesado y no natural. Había algo en la oscuridad, una forma alta y delgada como una persona inmóvil en las sombras. Grité, pero retrocedió silencioso detrás del tronco. Corrimos adentro y Trevor agarró el rifle. A la mañana siguiente encontramos una estaca del jardín sacada y clavada al revés con 3 muescas afiladas. Esa noche, escuchamos golpeteo en la pared trasera
luego en la ventana de la cocina. Salimos con linternas, pero no había nada. Cuando regresamos, la puerta trasera estaba abierta, aunque estábamos seguros de haberla cerrado. Trevor me dijo que la agente de bienes raíces le había advertido sobre el dormitorio trasero, llamándolo un cuarto malo. Cuando entramos, el aire estaba helado y nuestro aliento se empañaba. En la pared sobre la cama había un símbolo tallado, un círculo con líneas como una brújula. Estaba recién cortado, las virutas en el piso. Esa noche, Trevor se negó a dormir en el dormitorio trasero. Pusimos mantas en la sala y dejamos las luces encendidas. El silencio regresó a las 11, luego vino el golpeo. Comenzó en la puerta del frente, luego la trasera, luego las ventanas. Nos estaba rodeando. Nos quedamos congelados por más de una hora mientras el golpeo continuaba. Luego se detuvo y escuchamos una voz baja y crepitante desde adentro de la casa que dijo: «Regresen». Destrozamos cada cuarto, pero la casa estaba vacía. El símbolo en el dormitorio había cambiado. Ahora tenía un segundo círculo con marcas como dientes. Empacamos antes del amanecer y nos fuimos. 2 semanas después, Trevor regresó por unas cosas. Dijo que se sintió atraído, como si algo lo jalara. La casa había cambiado, ventanas tapadas desde adentro, la puerta del frente removida completamente. Sobre el marco vacío, quemado en la madera, había una palabra: «Quédense». Trevor nunca volvió a llamar. Regresé ese otoño, pero ya no había camino de entrada, solo árboles espesos como si el bosque se hubiera tragado todo. Y en algún lugar dentro de esos árboles, algo estaba esperando, silbando para que alguien regresara. En el otoño de 1994, una iglesia abandonada había estado sin uso por décadas, rodeada de bosques profundos. Paul, recién salido de rehabilitación, se registró para quedarse ahí y documentar deterioro estructural. Se suponía que se quedaría 6 semanas. Aguantó 3. Aprendí los detalles años después cuando encontré su diario. Las entradas comenzaron normales, notas sobre limpiar maleza y parchar goteras. Dijo que el silencio no se sentía pacífico, como si algo estuviera conteniendo la respiración. En la 5ª noche escribió sobre la campana. Escuchó una nota pesada que hizo eco a través del bosque. Salió con una linterna, pero no vio nada. La escalera al campanario se había podrido años atrás. La siguiente noche sonó 2 veces, luego 3. Ahí encontró las huellas, dedos largos y delgados, el paso demasiado ancho. Rodearon el edificio y desaparecieron en la base del campanario. Comenzó a mencionar caras en las ventanas, aunque era la única persona por millas. Formas en la línea de árboles, algunas dobladas incorrectamente. La última entrada completa fue en el día 20. Despertó con alguien caminando a través de los bancos en el santuario. Pasos lentos y pesados, luego una voz gritó su nombre claramente. Se sintió clavado al colchón como si algo estuviera sobre él, respirando, observando. Cuando pudo moverse, el sonido se había ido, pero la puerta del frente estaba abierta. Las siguientes entradas eran fragmentadas, algo caminó a través de las paredes. La campana suena sola ahora. Hay algo en el cementerio bajo el suelo. La entrada final, escuché la campana 12 veces. Sé lo que está ahí afuera. Quiere que abra el sótano. Sigue golpeando desde abajo. Lo vi a través de las tablas. No tiene ojos. Solo sonríe. Después de leer eso, regresé a la vieja iglesia. Había sido reclamada por el bosque. Encontré los cuartos del pastor y bajo las tablas combadas, la entrada a un sótano de piedra. La puerta estaba cerrada desde afuera, la cerradura oxidada y fusionada. No la abrí, pero presioné mi oído contra las grietas y lo escuché respirando, lento, profundo, esperando. Sellé las tablas y me alejé. Quemé el diario una semana después, pero a veces escucho esa campana sonando débilmente desde las colinas, siempre contando. Cuando estaba en la preparatoria, la familia de mi amiga Laura se mudó a una vieja casa de campo en el condado Harlan, Kentucky. Sus padres la habían conseguido barata, demasiado barata. La gente susurraba que nadie se quedaba mucho tiempo en esa casa. La primera vez que me quedé a dormir,
noté el silencio hueco. Cuando el sol se ponía, los pájaros se detenían, el viento moría. Laura comenzaba a revisar las cerraduras 2 o 3 veces, diciendo que no le gustaba dejar nada abierto después del anochecer. Un sábado, su hermano menor dijo que algo estaba golpeando el vidrio en su dormitorio en pleno día. Encontramos marcas largas y delgadas en el exterior de la ventana como si una mano hubiera sido arrastrada por el vidrio. Esa noche, alrededor de medianoche, desperté con un golpe fuerte como un cuerpo golpeando madera. Laura ya estaba despierta, mirando la puerta. Escuchamos pasos en el porche, lentos y uniformes. La puerta mosquitero del frente crujió al abrirse y cerrarse. Por la mañana encontramos un conejo muerto en el porche. Su cuello estaba roto, el cuerpo puesto cuidadosamente mirando la puerta del frente como un regalo. Laura me dijo que había estado viendo figuras en el bosque detrás de la casa. No animales, sino formas paradas quietas entre los árboles, observando. Nunca se movían, solo se quedaban ahí hasta que se ponía demasiado oscuro para verlas. Esa noche yo también las vi, 3 formas profundas en los árboles, demasiado altas, demasiado delgadas, demasiado quietas. Laura dijo, están más cerca esta noche. Las figuras retrocedieron más profundo en el bosque, desapareciendo sin sonido como humo en la maleza. Las cosas siguieron pasando, golpeos en ventanas, susurros nocturnos, animales pequeños dejados en el porche, siempre intactos y posados. Durante el segundo invierno, Laura me llamó temblando. Algo había golpeado cada ventana de la casa al mismo tiempo. No había huellas en la nieve, solo un sendero liso llevando de la puerta trasera al bosque. 2 semanas después, se mudaron. La casa se quedó vacía. Los locales dicen que todavía puedes ver movimiento en las ventanas en noches frías, algo observando desde el dormitorio de arriba. Años después le pregunté a Laura qué eran esas cosas en el bosque. No respondió de inmediato, luego susurró, no estaban en el bosque, eran parte de él. En 1991, mi padre trabajaba como liniero en el oeste de Carolina del Norte. Un verano, su equipo recibió una orden para un transformador que funcionaba mal en Payne Hollow Ridge. Cuando llegaron al camino, la puerta estaba abierta, una cadena oxidada enrollada en el suelo como si alguien la hubiera abierto para ellos. Siguieron el sendero hacia las montañas. Mientras más profundo manejaron, peor se puso la señal. Las radios murieron, la brújula giraba inútilmente. Para cuando llegaron al transformador, estaban completamente aislados. El transformador estaba junto a una cabaña abandonada con humo saliendo de la chimenea. Mi padre vio un espejo clavado al árbol frente al transformador. Cuando se vio en él, no vio su reflejo sino a alguien parado detrás de él. Se dio la vuelta pero no había nadie. Los otros miembros del equipo regresaron pálidos. La segunda casa se había ido, no vacía sino desaparecida, como si algo la hubiera raspado de la tierra. Ahí encontraron las llantas de la camioneta rebanadas y una pila de plumas negras y quemadas en el capó. Sin señal y con el sol poniéndose, fueron forzados a caminar. El aire se puso más frío, el bosque silencioso. Comenzó el golpeteo, débil al principio, luego más rápido, viniendo de todas direcciones. Se convirtió en raspado como uñas en corteza. Uno vio una figura deslizarse entre los árboles, alta, delgada, con extremidades demasiado largas. Sus linternas la atraparon por un momento, pálida, sin rasgos, excepto por ojos brillantes. Entró el pánico. El sendero parecía torcerse por sí mismo, puntos de referencia desaparecieron. Habían dado la vuelta sin darse cuenta. Luego vino el zumbido, un sonido vibrador bajo que llenó el aire como un enjambre. Los ojos brillantes aparecieron, docenas parpadeando entre los árboles. A mitad de camino por la cresta fueron forzados a acampar. Encendieron un fuego, pero el calor no alejó el frío. El zumbido los rodeó como un depredador. Al amanecer, el hombre herido había desaparecido sin huellas o sangre. Los 3 restantes llegaron al camino principal para el mediodía. Al día siguiente, cuando un equipo regresó, todo el camino estaba cubierto de maleza. Los árboles se habían caído durante la noche. La cabaña y el transformador se habían ido.
Solo quedaba el espejo, clavado a un árbol, agrietado, reflejando bosque vacío. En el verano de 2003, mi primo Mason trabajaba como guardabosques en el Bosque Nacional Daniel Boone en Kentucky. Una tarde a finales de junio estaba de patrulla en Devil's Backbone, una cresta angosta rumoreada de estar maldita. Mientras el sol se hundía, el bosque se quedó silencioso. Estacionó su camioneta y comenzó a caminar con su linterna. A mitad del camino encontró un símbolo tallado en un roble, un círculo dividido en 4 partes con rasguños como marcas de dientes. La madera estaba fresca. Una brisa movió la niebla y Mason vio movimiento, un destello de piel pálida, demasiado alta para ser un animal. En un claro encontró los restos de una vieja cabaña con una pila de piedras en el hogar, arregladas en círculo. Su radio crepitó con un reporte de excursionista perdido. Mientras regresaba, la niebla se espesó. Escuchó susurros débiles viniendo de los árboles, ininteligibles pero urgentes. Los susurros se pusieron más fuertes, rodeándolo. El suelo se movió bajo sus pies y se cayó. Mason llegó de vuelta a su camioneta sacudido. Esa noche grabó sonidos extraños, gruñidos bajos, gritos distantes, algo como canto. A la mañana siguiente fue encontrado vagando por un excursionista, desorientado y pálido. Después de una semana, finalmente contó lo que pasó. Dijo que sintió algo rozar junto a él, un toque frío como una mano de niebla. La niebla se espesó, tragándose el sendero, y el aire se puso pesado. Sus piernas se atoraron como si la tierra lo sostuviera. Los susurros se convirtieron en voces gritando su nombre, mezclándose con un canto terrible desde debajo del piso del bosque. Estuvo atrapado por horas, incapaz de moverse o parpadear. Cuando la niebla se levantó, estaba en el claro. Las piedras ahora formaban una estrella de 8 puntas de rocas y huesos esparcidos. El olor de decadencia llenaba el aire. Vio figuras en el borde del claro, altas y delgadas, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Sus caras eran pálidas y lisas sin rasgos. Se tambaleó de vuelta a la camioneta, pero las luces delanteras murieron. La radio crepitó y luego un susurro: «Quédate». Pasó la noche en la camioneta mientras las figuras observaban inmóviles. A la mañana siguiente el bosque parecía normal, pero Mason nunca fue el mismo. Dejó el servicio de parques y se mudó lejos de las montañas. Cada año en el aniversario de esa noche, Mason desaparece en el bosque por días, diciendo que necesita responder la llamada. A veces cuando lo llamo, escucho susurros en la línea. El bosque todavía recuerda y todavía está esperando.